antes que empezar, nuestra solidaridad con los compañeros de Telam, no a los despidos de Telam. Compañeras y compañeros, cuando dijimos que reanudábamos la lucha, es porque esta lucha la venimos llevando hace mucho tiempo por nuestros derechos y por la justicia. Decimos por nuestros derechos o por la justicia, porque no hay posibilidad, compañeras y compañeros, que los judiciales tengamos derechos, los que hemos conquistado y los que nos faltan, si no tenemos una justicia independiente, una justicia que respete la Constitución Nacional, que controle a los otros poderes del Estado y que garantice los derechos de todos los ciudadanos argentinos. Porque iban a venir por nuestros derechos y porque también iban a venir por la independencia del Poder Judicial. Ya la enfrentamos en 2013 y ahora viene la misma ofensiva en una situación mucho más dramática para el país y para todos los argentinos. Porque hoy, además de lo que está haciendo el gobierno, tenemos al Fondo Monetario Internacional, que es en suma el verdadero gobierno de la Argentina. Para el actual ministro de Hacienda y para el Fondo Monetario, el Poder Judicial no es un poder fundamental del Estado y de la República. Es solamente una cuenta que tiene que cerrar, como le cierran las cuentas de salud, y cada vez es más precaria la salud en la Argentina. Como le cierran todas las cuentas, como el último decreto que le quitan a ciencia y tecnología, le quitan a salud, le quitan a cultura, le quitan a las políticas hacia los sectores infantiles, que es la llaga de esta sociedad actual, porque son nuestro futuro, para dárselo a la Fuerza de Seguridad, al Ministerio de Seguridad. Por un pelito, no, así como desaparecieron el Ministerio de Trabajo, y hoy el trabajo para este gobierno está subordinado a los empresarios y no tiene una entidad propia. Hace 70 y pico de años que nadie se animó a eso. Como la ciencia y tecnología también se fue al descenso. Se fue al descenso la cultura y se fue al descenso la salud. Y la justicia se salvó por un pelito. Pero en esa intención de ponernos por debajo de la seguridad, están diciendo que la justicia solo es funcional para reprimir y no para garantizar los derechos de todos los argentinos, compañeras y compañeros. Ya enumeraron los compañeros y las compañeras que hablaron. Porque vienen. Ya vimos lo que nos costó el segundo tramo del aumento salarial, cuando se hablaba que la inflación iba a estar entre el 30 y el 32%. Ahora ellos mismos hablan del 42%. Y muchos economistas serios, no alarmistas, hablan que puede llegar sin lugar a dudas a un 45%. Así que preparémonos, porque la lucha por el tercer tramo de aumento salarial depende del éxito de esta lucha que hoy iniciamos o reiniciamos, compañeras y compañeros. Y no solo eso, cuando firmamos esa declaración conjunta con el Colegio Público de Abogados,
que acabamos de leer en su parte resolutiva, a la que adhirieron la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Asociación de Jueces Federales. Lo que teníamos por encima en principio era la cuestión del presupuesto. Le plantearon a la Corte un 30% o un 40% en algunos casos de recorte presupuestario, fundamentalmente sobre el presupuesto de este año, compañeras y compañeros. Y lo mismo hicieron con la Procuración General y con la Defensoría General de la Nación. Eso, como dice el documento, es paralizar la justicia lisa y llanamente, porque no solo no se van a poner en funcionamiento esas reformas y esos tribunales que hacen falta y que anunció el gobierno, y muchos otros que no han anunciado, pero que hacen falta para una justicia colapsada, si no, no va a haber plata para arreglar los edificios, para darnos lugares dignos, con salubridad, con salud, con un sistema de gestión que realmente acelere las causas y no nos petrifique frente a las computadoras, compañeras y compañeros. Como ellos no dimensionan estas cosas, avanzan descabelladamente. Tenemos que garantizar que el Congreso Nacional no convalide estos disparates, porque serán socios de la destrucción de la justicia. Pero estamos en esa tarea, hablando con legisladores, y en una semana, con la misma rapidez que el dólar se fue a las nubes, un dólar que no compraron los trabajadores, que formaron parte de esos 20.000 millones de dólares que en solo 2 meses se fugaron a la Argentina y nos colocan en una situación de enfrentar esta crisis que quieren que no la paguen la que tienen la plata y los que se la llevaron, sino que la paguen los trabajadores, que la paguen los comerciantes, que la paguen los que no tienen trabajo, que la paguen los jubilados y que también la pague el sistema republicano, porque la quieren que la pague el Poder Judicial, con lo cual se rompe la última esperanza de todos los argentinos. En una semana, 3 noticias que nos ponen además en mucha peor situación, porque como decíamos, vienen por todo. En la Cámara de Diputados, entre gallos y medianoche, aprobaron 2 proyectos de ley que estaban del año pasado y que los habíamos frenado. Uno no nos golpea como judiciales, pero sí como argentinos. El traspaso de la Inspección General de Justicia al ámbito de la ciudad. Es decir, una administración local va a controlar la vida de todas las empresas, o por lo menos del 90% de las empresas existentes en la Argentina. Un verdadero disparate. Y en Ancada, en ese proyecto, hay otro proyecto que plantea el traspaso de un fuero inexistente, el fuero de defensa del consumidor, que lo creó el otro gobierno para llenarlo de cargos, y yo como de argentino llegó a hacerlo. Y no llegó a hacerlo, pero a este gobierno le viene bien para su objetivo, porque en un proyecto que no compromete a nadie, porque es algo que no existe y no necesita traspasar, sino deroga esta ley y crean en la ciudad juzgado de defensa del consumidor. Pero la trampa que está y que ya denunciamos del año pasado es que ahí se plantea la modificación de la ley Cafiero. Ley Cafiero que dice
que mientras la ciudad de Buenos Aires sea la capital de todos los argentinos, la competencia ordinaria para todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires la va a tener la Justicia Nacional del Poder Judicial de la Nación, compañeras y compañeros. Además, venía circulando un proyecto de ley para modificar la 24.018, pero no es para sumar esa ley a todos los judiciales que no tienen acceso, sino para bajarle beneficios a los que sí hoy pueden acceder a una jubilación digna. Y nosotros siempre dijimos que no estamos con igualar para abajo. Estamos dispuestos a discutir esa ley, pero si esa ley abarca a todos los agentes del Poder Judicial de la Nación, compañeras y compañeros. Y el gobierno, después de decir en su campaña electoral que no le iba a meter más la mano en los bolsillos a los trabajadores con el impuesto a las ganancias, y después que el Congreso aprobara la ley en que quedamos todos los que entramos antes del 1 de enero del 17, exceptuado del impuesto al trabajo, ahora no pasó más de 1 año y medio, y como planteó la diputada Carrió el año pasado, que teníamos que pagar todos los judiciales, hoy vuelven a la carga para bajarnos los sueldos a todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación, compañeras y compañeros. Si no le alcanza la plata, que se le vayan a sacar a la usura financiera, a los especuladores, a los que vacían la riqueza que genera todo el pueblo argentino, compañeras y compañeros. Y en estas condiciones estamos dando esta lucha. Que sepan, ayer hablaba con el administrador del Ministerio Público de la Defensa y me dice, decirlo en la plaza, ya no tenemos plata en la Defensoría para pagar las boletas de luz. En cualquier momento, la Defensoría se queda sin luz y algo parecido puede pasar en el resto de la justicia. En esa precariedad nos encontramos, compañeras y compañeros. Por eso, si bien hay muchos puntos, la pelea es una sola. La pelea es una sola. Y el luchar por nuestros derechos y el luchar por la defensa de la justicia. Ayer nos enteramos de los cambios del presidente de la Corte a partir del 1 de octubre. Y hoy leíamos en los diarios que decían que es una Corte muy política y ahora va a ser una presidencia más técnica. Y aclaramos, y lo decimos públicamente para lo repitamos en todos lados, la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado. Por esencia, si tiene que controlar a los otros poderes y tiene que garantizar los derechos de todos los argentinos que están consagrados por la Constitución Nacional, tiene una función eminentemente política, como la ha tenido en estos años, más allá de algunas cuestiones que podemos discrepar, defendiendo el medio ambiente, defendiendo los derechos de los que menos tienen, defendiendo con fallo los derechos de los jubilados, defendiendo con fallo la situación precaria de los trabajadores por las ART, y así defendiendo que cada argentino es acreedor
está en su derecho natural tener acceso a derechos mínimos que le garanticen una vida digna. Si eso es política, aprobamos la política de la Corte. Ahora, cuando me hablan de tecnicismo, si cambiamos las personas, la Corte va a seguir siendo política. Cuando se habla de tecnicismo, nos trae el miedo que sea directamente, se ponga al servicio del gobierno de turno. Y cuando esto pasa en procesos de ajuste, como lo venimos describiendo, en lo que se viene en la Argentina todavía peor de lo que estamos viviendo, con los apretes y las exigencias y los condicionamientos que pone el Fondo Monetario Internacional, es un poco decir que se acaba la garantía de todos los argentinos. Nosotros no vamos a jugar hoy la presidencia del doctor Carlos Rosenkrantz, porque la Corte sigue con la misma integración. Si es un problema de personalismo, se va a ver en los hechos. Pero lo que nos preocupa fundamentalmente es el festejo descarado de personajes del gobierno que festejaron el cambio de la presidencia de la Corte. Eso nos hace sospechar, pero también tenemos que decir que lo coloca el doctor Rosenkrantz en una encrucijada de hierro, porque toda la sociedad argentina va a estar mirando si el nuevo presidente de la Corte sigue a la cabeza de la independencia del Poder Judicial o se arrodilla a los dictados del gobierno y del Fondo Monetario Internacional. Por eso, compañeras y compañeros, reanudamos el plan de lucha con los compañeras y compañeros en la calle. Están así en todos los rincones de la Argentina, saliendo y expresando. Y nos decían los compañeros, en el interior es paro de 24 horas. No, hoy tienen que estar todos en la puerta de los juzgados, porque viene una batalla, que en todas las provincias vean esta lucha, porque la batalla que tenemos también la tienen todos los compañeros judiciales del país, que tendrán que ir a la casa de los senadores y diputados y garantizar poner freno a estos disparates que pretenden destruir nuestros derechos y destruir la independencia de la justicia. Compañeras y compañeros. En una gloriosa jornada de lucha, con toda la fuerza de nuestra historia, tenemos aquí al compañero Horacio Alonso, exsecretario general de nuestro gremio cuando peleamos contra la dictadura genocida. Un abrazo, Alonso. Con esa misma mística de nuestros mártires que dejaron la vida, con esa misma fuerza y mística con que encaramos cada una de las luchas a lo largo de todos estos años, con esa misma convicción que no estamos defendiendo meramente un interés personal de que nos dañan entre nuestro bolsillo y a nuestra familia, sino estamos en una misión épica, en una misión de defender la justicia, que defendiendo la justicia defendemos nuestros derechos. Le decimos que vamos a continuar la lucha. Y el viernes 21, la semana que viene, llevaremos adelante un paro nacional sin concurrencia en todo el país. Dijimos, no nos golpean a nosotros, sino están golpeando
a nuestros jubilados, están golpeando a los trabajadores, a los que no tienen trabajo, a los comerciantes, a los pequeños productores, a todos los que generan la riqueza de este país y quieren vivir con dignidad, con esa misma responsabilidad con que nosotros, la Unión, propuso en el plenario de secretarios generales el paro de 24 horas de la CGT. El día martes 25, los judiciales paramos con todos los trabajadores del país, contra el Fondo Monetario, contra el Gobierno Nacional y su política de ajuste. La primera semana de octubre llevaremos adelante un paro nacional de 36 horas con una movilización al Congreso de la Nación a garantizar que esta política de hambre, que esta política de destrucción de la democracia no pase por el Congreso argentino. Y además, compañeras y compañeros, seguimos en estado de movilización permanente. Tenemos que hacer asamblea en todos lados. No tenemos los medios con nosotros. Nos van a querer confundir en el camino. Tenemos que estar más unidos que nunca. Por eso haremos asamblea recorrida en todos los fueros del país. Y más allá de estas medidas ratificadas por esta concentración, tenemos que decir que tenemos que estar preparados para salir a la calle cuando sea necesario, si se producen hechos que así lo ameriten. Estamos en unión y movilización, compañeras y compañeros. Estamos de pie, estamos firmes, sacando de nuestro pecho lo más importante que tenemos, que es nuestra dignidad. Sobre la dignidad y la unidad de los trabajadores vamos a conseguir salvar nuestros derechos, salvar a la justicia y pensar un futuro más próspero para nuestra patria. ¡Fuerza, compañeras! ¡Fuerza, compañeros! ¡Sigamos a paso de vencedores! ¡Fuerza! ¡Fuerza, compañeras!